¿Se acuerdan ustedes que en algún momento o a lo largo de una serie de momentos paulatinos, yo he analizado para ustedes por qué la perspectiva es subjetiva? De hecho, es un concepto que utilizan mucho los arquitectos. La perspectiva para los edificios, para los jardines, para... La perspectiva es subjetiva. Pero si en algo no debería de utilizarse la perspectiva, es cuando nos regimos por leyes. Eh, no, es un tema para especializados cuando hablamos de la jerarquía de las leyes. Pero yo quiero considerar para México constitución política, que es la norma suprema, todas las demás leyes secundarias, como se le llama a México, deben ser coherentes con la constitución política y por eso los jueces, al enfrentarse a una norma secundaria que sea contraria a la Constitución, pueden hacer control difuso de constitucionalidad. Pensemos nosotros en la ley de justicia para adolescentes, podemos hacer control difuso de constitucionalidad. Por ejemplo, en un tema que yo ya he analizado con ustedes, en el tema de las sanciones, ¿no? La Constitución política no produce sanciones en el artículo 18. Sin embargo, la Ley de Justicia para Adolescentes produce sanciones, una serie de sanciones en contra del adolescente. Utiliza la palabra prisión preventiva, utiliza la palabra internamiento provisional y, lógicamente, queda en los abogados pedirle a los jueces o a los jueces de oficio hacer control difuso de constitucionalidad. Por eso, cuando nos rige la ley y nos rige la Constitución, las leyes por debajo de la Constitución y, lógicamente, otras leyes secundarias por debajo de la ley federal, general, estatal, entonces tenemos un asunto muy sencillo, perdón, y es que tenemos que proceder conforme a la Constitución, a la ley. Podríamos decir en México también, porque la jurisprudencia, según ciertas categorías, es obligatoria, que podríamos decir conforme a la Constitución, a la jurisprudencia y a la ley. Y con eso nos quedamos contentos. Pero viene la Corte y la Suprema Corte de Justicia y produce lo que se llama el protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. Estoy en un canal en justicia para adolescentes. Perspectiva de infancia. ¿No es mejor aplicar la Constitución y la ley? ¿No es mejor aplicar el artículo 18 constitucional? ¿No es mejor aplicar la ley de justicia integral para adolescentes? Claro, la perspectiva me permite crear, ¿no? Y me preocupa y me puede preocupar algunas variables de ese protocolo, porque lógicamente ya estamos alejándonos de algunos conceptos eh, constitucionales, o pensemos nosotros aún más, que se me olvidó decirlo, el derecho internacional, también en relación a las niñas, niños y adolescentes, y podríamos estar aplicando lo que diga un protocolo, y los protocolos están por debajo de las leyes internacionales, de la Constitución política y de la ley. Entonces, ¿por qué la Suprema Corte de Justicia le encanta legislar a través de los protocolos? Eso es muy importante a la hora de tratar de entender esta realidad de, por lo menos mi crítica a una Suprema Corte de Justicia que empieza a tirar por la borda la ley internacional, la constitución política, la ley, y empieza a producir protocolos. Cuidado. Es muy importante que
Entendamos esto para poder comprender mi crítica. Cuando yo parto de un concepto de derechos humanos, cuando parto de un concepto de jerarquía normativa, cuando parto de un concepto de derecho constitucional y en concreto cuando parto de tratados internacionales, lo utilizo simplemente para hacerle ver a los abogados, cosa que ellos saben mejor que yo o igual que yo, que eh, no puede, no podemos eh, hacer lo que está pasando. Entonces voy a contar rápidamente que se pregunta a los peritos en la sala de juicio: ¿usted actuó conforme al protocolo X? No. Señor juez, que conste que no actuó conforme al protocolo X. ¿Usted actuó conforme al protocolo Y? No. Señor juez, que conste que no actuó conforme al protocolo Y. Y lógicamente el juez, si el juez es especializado, tendría que decirle al abogado: perdón, el protocolo X y el protocolo Y está por encima de la Constitución, de los tratados internacionales y de la jurisprudencia, ¿no? Pero resulta que nos encontramos con que el juez es el primero que le hace ver, ¿no?, la importancia de los protocolos. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia de la Suprema Corte le ha dado importancia a los protocolos. Yo no sé si quedarme con esto para que ustedes, como expertos, sepan comprender mi crítica. No sé si quedarme con esto para que ustedes sepan que tenemos una Suprema Corte que le encanta legislar y a través de los protocolos va creando sus modos, pero principalmente va produciendo sus ideologías, sus formas ideológicas de concebir, en este caso concreto para adolescentes, la justicia para adolescentes. Y lo hace, ¿no? Estamos ya en el año 2025 y sin embargo lo hace cuando todavía no tenemos justicia federal para adolescentes, o posiblemente ingrese ya este año o ya haya ingresado, yo no me he dado cuenta, en un momento en el que la Suprema Corte de Justicia no ha tenido ningún interés desde el 2005 hasta hoy en la justicia federal para adolescentes, sí tiene la preocupación de crear un protocolo, ¿no?, para, en perspectiva, o sea, un protocolo subjetivo para resolver en una materia tan especializada como la ley de justicia para adolescentes. Pero además, quiero recordarles a ustedes, perdón cuando yo me repito, que hay una de las leyes más bonitas en adolescentes, muy bonita, que es la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, misma que por lo menos hasta hoy, 2025, que yo estoy eh, filmando este video, no ha sido nunca citada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es muy importante. Perdón mi crítica, perdón, no me enojo, pero sí me gusta, ¿no?, exponer. A veces los abogados cuestionamos poco a los maestros y a mí me gusta cuestionar todo, pero no cuestiono por cuestionar, cuestiono porque me parece que hay decisiones, los protocolos, que son injustos, violatorios de derechos humanos y que a veces, como los protocolos, se aplican prioritariamente que las leyes, que la Constitución, que los tratados internacionales. Porque tenemos como una especie de tendencia a servir ante el poder de la Suprema Corte. Y señores, perdón, tenemos que tener una
Si queremos servir a alguien, tenemos que servir al derecho humano, a los derechos humanos, a los derechos, no a las normas de los tratados internacionales de derechos humanos, a los derechos, no a las normas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por qué no, a los derechos reconocidos y protegidos en las leyes secundarias. Prioritariamente, que los protocolos de la Suprema Corte de Justicia, que no suman más, que no agregan más, que no son mejores, que no son más claros, sino al contrario, ideológicos, con criterios bastante complejos. No sé si me voy a dedicar a eso yo, pero es muy importante entenderlo.